Claro. Es el lugar donde más se habla, de hecho. Es lo que ocurría durante esta mañana. Reiteramos, se desconoce el nombre del senador que estaría involucrado. Lo cierto y lo concreto es que con esto, parte de la investigación, nuevamente se confirma lo que tiene que ver con el relacionamiento entre estructuras políticas y hechos delictivos, como en este caso, tamaño esquema que se tenía de tráfico internacional de armas como con nuestro país como una ruta principal. El presidente de Brasil dijo que era el mayor esquema que se había descubierto hasta ahora de tráfico de armas, para que dimensionemos un poco de que estamos hablando ni más ni menos de un esquema que daba armas al PCC, al Comando Vermelho, según las investigaciones, Sí. ni más ni menos. Bueno, vamos a ver qué avances tiene en los próximos días ya esta investigación. Hay todavía muchísima tela que cortar y recordemos que tanto Diego Diricio, el líder de este esquema, está todavía prófugo junto con su pareja. Así mismo, si es que se lo agarra, seguramente habrá mucho que escuchar de su parte también. Pero bueno, dejamos eso por un lado porque tenemos otro tema en nuestra jornada de hoy. Sí, señor. Queremos hablar de lo que fue también la noticia a nivel internacional de este fin de semana a nivel político. La asunción, el juramento ayer domingo de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina. 40 años cumplió la democracia argentina, tuvo sus vaivenes y sus momentos tensos también, pero hay que destacar esto también, ¿verdad? El traspaso de mando que se hace con absoluta normalidad, pese a que se habla de una grieta muy importante en términos políticos en Argentina, tienen por lo visto la madurez de entregarse el bastón de mando, de compartir el lugar y darle un poco un marco también de solemnidad, un momento que es muy importante en una democracia. Totalmente. Bueno, antes de pasar, queremos saludar ya aquí a nuestro invitado de esta noche, Mario Paz Castaín. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un placer compartir contigo y con Diego y con la audiencia de C9N este hecho trascendente que significa un paso más en la democracia regional. Queremos compartir para empezar un poco esta charla, en la primera parte de este discurso que realizaba ayer Javier Milei, ya después de haber asumido como nuevo mandatario. Sí. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Bueno, esta parte de lo que era el discurso de Javier Milei, hablando de una situación de inflación y estancamiento del crecimiento económico también en los próximos meses, al menos en la Argentina. Compartimos también la siguiente placa para ir analizando lo que tiene que ver con lo que dijo Milei. Lo que ya escuchábamos, ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que recibimos nosotros, haciendo referencia no solamente al punto de vista económico, también mencionaba otras cuestiones más relacionadas a educación y otros aspectos. Sí, bueno, pero el énfasis, digamos, agudo y grave del discurso de Milei de ayer es sobre la economía y sobre la seguridad. Sí. Tangencialmente tocó, pero fíjense que es un discurso completamente distinto a lo que acostumbramos a ver cuando hace un relato el mandatario que asume sobre lo que va a hacer en la política interna, en la política externa, en las diversas áreas, educación, salud, seguridad, trabajo, empleo. Él se enfatizó y se concentró, es que es el drama de la Argentina en este momento. Y es un drama que no es fácil de resolver. Yo tengo que confesar que tenía muy pocas expectativas sobre el Milei que yo conocí hace 2 años. Poco a poco
me fui asombrando y sorprendiendo cada vez más de la capacidad y el histrionismo político y de marketing que tiene esta persona, que tiene evidentemente, hay si se quiere, un personaje que irrumpe en el escenario argentino y de la región, y hasta te diría que hasta es un fenómeno global, porque hoy mirando la tapa y las portadas de los diarios de todo el mundo, todos le han dedicado, aunque sea una columna, 2 columnas, y depende. ¿Te parece más moderado, Mario, de lo que fue en campaña? Eso sí, no, una cosa fue el Milei candidato, otra cosa es hoy el Milei presidente. ¿En qué, por ejemplo, se ve esa diferencia? Y se ve, por ejemplo, en el tratamiento que está dando, por ejemplo, a las alianzas que impuso dentro de su propio gabinete. Hay 2 o 3 ministros que eran de Fernández. Sí. Una de turismo, otra no sé de qué. Después la gente que le apoyó, por supuesto, Patricia Bullrich, Luis Petri, que eran la fórmula de Juntos por el Cambio, que yo tenía una preferencia personal por un pensamiento de centro que yo tengo en las corrientes políticas. No me simpatizan los extremos, pero tengo que admitir que hoy la situación argentina no es para estar divirtiéndome con la ideología. Más conciliador de lo que parecía, mucho más conciliador de lo que parecía. Mucho más, y con una sagacidad y astucia para manejar el pragmatismo político. Lo ha demostrado, hasta ayer se dio el lujo, fíjense lo que pasó antes del discurso, cuando fue la toma del poder y el juramento en el Congreso, cosa que no ocurrió con Mauricio Macri. Cristina Kirchner se mandó a mudar y dejó al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, la transición al mando. No estuvo presente, ella se fue al sur, tomó un avión y se fue. Ayer, aunque se la vio incómoda, pero al final se fue más o menos, digamos, simpatizando en algo. Y unas bromas incluso. Y unas bromas. Y se alteró a pedido de Milei, dicen los periodistas argentinos, los que escuché, por lo menos leí por ahí, es que se presumía el protocolo, primero la toma de juramento de la vicepresidente, claro, Villarroel, y luego Villarroel toma el juramento del presidente, pero hubo una negociación previa de Milei. Hay una tensión, ojo con este dato, hay una tensión en la actual fórmula presidencial argentina. ¿Con Villarroel? Con Villarroel. Ahora, y también... No quería tomar el juramento con Villarroel, lo tomó con Cristina, y a cambio de eso estuvieron negociando cosas que Cristina solicitó, dicen, esta es la chismografía política. Sí. Ella tiene mucha, por los temas que le rodean y le abruman en torno a su seguridad, tuvo un supuesto, no sé si fue real o no, pero fue un atentado hace 2 años, y no quería depender de Patricia Bullrich, porque la seguridad de los expresidentes está a cargo del Ministerio de Seguridad. Pero casualmente Alberto Fernández, su último decreto como presidente de la Argentina, cambió ese rol. Lo trasladó a la Casa Militar, o sea, a la dependencia militar que está en la Casa Rosada, que es la que custodia, a cargo de la custodia de los... O sea, el ejército va a custodiar a los expresidentes. Ahora es importante esta parte simbólica porque en Argentina realmente hay una rivalidad política muy fuerte, pero uno lo ve al expresidente en el acto imponiendo la banda. Sí. Uno ve a Cristina Fernández también estuvo y estaban los expresidentes. Incluso generó muchas críticas, tengo entendido, en los sectores más duros del peronismo. Sí. Diciendo que se va a hacer Cristina ahí. Pero simbólicamente creo que es importante pensar la tensión política que tiene que haber, de hecho. Claro, y estaban sentados Rodríguez Sá, Duhalde y Macri. O sea, 3 expresidentes estaban sentados. Por lo menos los que yo visualicé. Bueno, eso es un dato de lo que está significando la presencia de Milei en la Argentina. Hay un giro internacional muy fuerte que tenemos que atender esto.
porque esto sí puede afectar a la política regional. No estuvo Lula. No estuvo Lula. Bolsonaro se paseó ayer frente a la multitud. Ahí Sí, frente quiso al aparecer en la Congreso. foto con los mandatarios y le prohibieron. Sí. No le dejaron. Pues, Pero, ya y está. hubo un corte, dicen que hubo un corte en la transmisión, y después de haber entrado los presidentes, seguidamente entró Bolsonaro. Y ahí no se exhibió eso. Para no, claro. Se recuperó la transmisión cuando Bolsonaro ya estaba saliendo. Perdón, tenemos otra placa Sí. para compartir también. ¿Cómo no? Que queríamos mostrarle a la gente y también con frase del presidente argentino Javier Milei. No hay plata, lamentablemente impactará de manera negativa en el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes, dijo Javier Milei también en parte de su discurso. Hay una situación que se debe definir que hace referencia al subsidio, por un lado a los transportistas en Argentina, pero por otro lado lo que tiene que ver con el subsidio a los combustibles. ¿Eso podría afectar? Claro que va a Paraguay afectar también? porque acá había un contrabando tremendo, hasta hubo accidentes ahí en Puerto Elsa, a raíz de los containers o los bidones que se llevaban, y bueno, una cuestión que uno no tiene, pero la gente busca su diferencia, la gente busca su ventaja. Y ¿Se es podrían natural que acabar así sea. esas? Y esto a lo mejor, esto va a cambiar. La Argentina no puede ser más barata que el Paraguay, nunca. Es decir, en términos reales de lo que es la economía, de lo que es la magnitud de ese país, es un país regalado que no debería existir así. Normalmente la Argentina tendría que ser más cara que el Paraguay, como lo es Brasil, como lo es Uruguay exponencialmente, yo creo un poco más inflado, pero es Uruguay un país muy caro en términos El regionales. estilo Finlandia ya. Ya se pasaron un poco los muchachos, pero los otros Chile es países caro son también. caros. Chile también es más caro. Y porque tienen son economías más grandes, con más necesidades, con otros recursos. Bueno, y la Argentina aplastada por estas décadas de desorden, de descalabro económico y financiero, Ahora, bueno, le ha llevado a esta situación. Volviendo al punto de los subsidios a los combustibles, si se reduce o se elimina ese subsidio, Paraguay tiene que estar atento. Ya se van a acabar esas prácticas Sí, de pero contrabando de ojalá combustibles a los realmente paraguayos. eso suceda y termine un poco el contrabando hormiga, ese que existe no solamente en el combustible, sino en muchos renglones de la economía y que afectan a nuestros productos. Porque la gente, vuelvo a repetir, no hace cálculos si el producto es nacional o extranjero, va a comprar lo que le billetera, conviene al claro. bolsillo de cada uno, y eso es lógico y hasta te diría que es racional que sea así. Pero no es un secreto a voces, así como decía el propio Milei, que al fin y al cabo en algunas economías el contrabando es el que termina regulando el mercado. Él mismo decía eso. Sí, claro. Eso puede ser que sea así, pero no es lo deseable, ¿no? Y nosotros tenemos temas muy palpitantes que lamentablemente yo no creo que se puedan solucionar, y menos en la situación a mediano y largo plazo, que son Yacyretá, hidrovía. Pero hay un tema fundamental donde yo creo que el Paraguay puede aprovechar este momento. ¿Cuál? Sobre todo teniendo en este momento el Paraguay la presidencia pro tempore del Mercosur y teniendo Peña una relación bastante distendida con Milei y también con Lula. Y necesitamos que el Mercosur funcione realmente. Puede ser el presidente paraguayo un articulador de una relación más cómoda entre Lula y Milei. ¿Y en qué nos Y puede- eso beneficiar a los impulsos que necesita el Mercosur y que la calle Pou los reclamó muy fuertemente en la última cumbre del Y Mercosur. Paraguay tiene intereses con ambos. O sea, tiene Claro. que- Entonces, el Mercosur y toda la región necesita una modernización de su sistema regional. Mayor, y al asumir Paraguay la presidencia pro tempore, nos anuncia que la próxima cumbre va a ser en nuestro país. ¿verdad? Claro, eso va a O sea ser en que- 6 meses. Va a ser muy interesante porque va a venir Lula, Y bueno. va a venir Milei, o sea, vamos a tener acá el centro Y bueno, ahí en tendría este que- momento, ¿verdad? Si ahí la Cancillería tendría que jugar un rol muy importante con el presidente de la República, que está muy, muy interesado en esa campaña de la diplomacia presidencial. Bueno, puede convertirse en un actor importante para
restablecer, no digo las diferencias, porque eso son ya situaciones de pensamiento, pero por lo menos mantener el interés recíproco de trabajar juntos, Claro. de trabajar. Porque finalmente, ¿qué es el Mercosur o qué es un bloque regional? El interés y el deseo común de trabajar juntos. Y se puede agilizar. Pero tenemos una placa, y después una pregunta sobre el tema Mercosur también quería agregar, pero tenemos una placa que nos están viendo los compañeros también ya para exhibir. En los últimos 12 años, el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación, decía también. Este dato es Sí, real. este es un dato que toma las décadas. O sea, yo creo que lo potenció a su máximo nivel para estremecer aún más la inquietud de la gente ante lo que se recibe, ante lo que tiene que hacer este presidente, que ese es el gran reto. ¿Cómo lo hará? ¿De qué manera lo hará? Y yo creo una cosa. Milei va a fracasar si piensa en su reelección. Porque hoy es el momento de que un presidente que tome las riendas del poder en la Argentina tiene que pensar y no tiene que tener miedo a fracasar, porque tiene que tomar las decisiones que se deben tomar. Con respecto y a si eso, vos pensás que tenés que ser reelecto y tenés que agradarle a la gente, empezás a regular las medidas, a gradualizar los efectos, que le pasó a Macri eso. Pero ayer era muy, no sé si decir simpático o no, pero él anunciaba, por ejemplo, tiempos duros, desempleo incluso anunciaba y la gente le aplaudía. La gente aplaudía, era O sea, increíble. Es un momento que tendrá que capitalizar porque le dura poco a los presidentes. No, eso es una luna de miel muy corta. Ni siquiera una luna de miel. Ni siquiera, es un romance. Es un romance. Sí. Hasta puede ser una aventura pasajera. Bueno, vamos a ver qué pasa porque tenemos que hacer una pausa también nosotros, pero vamos a seguir hablando de esto. A mí me gustaría saber si hay posibilidades de que, porque hay muchas prácticas que en el Mercosur nunca se llevan a cabo realmente de la libertad de comercio. No, están pendientes. Y a ver si podría ser este el escenario para que por ese lado arranque. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de ese aspecto, otros puntos más también interesantes de la jornada que se vivía ayer y que también de alguna u otra manera nos va a impactar a nosotros como país. Pausa y enseguida volvemos. Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino. Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Bueno, para otro pedacito más que queríamos escuchar, hacía referencia al Estado. Cambió un poco los términos. Sí, cambió. Antes era los costos los va a sufrir la política, los costos los va a sufrir la casta. Y ayer fue mucho más amplio. Es que se juntó con mucho de la casta, ¿verdad? Él se juntó con mucho de lo que él llamaba casta. Se tiene que castizar, sí, porque no tiene otra manera de gobernar. Ahora, esas fórmulas, hay gente que dice que esas fórmulas de ajuste ya le fueron mal también a la Argentina con eso. ¿Hay ese riesgo de que se repitan errores a lo mejor de que siguieron Y todas estas cosas dependen de los tiempos, de las personas que toman las decisiones, de las circunstancias. Hoy no le queda otra cosa que hacer esto. Por eso te decía antes, en los bloques anteriores, si él está pensando en su reelección, va a tener miedo de tomar las medidas. Y hoy no le puede temblar el pulso a quien gobierne en la Argentina. Lo iba a hacer Massa también, Cuidado. Massa está tratando de estirar el barrilete del marketing hasta el 10 de diciembre. Pero si ganaba iba a tener que hacer esto porque le explota la hiperinflación. Le va a explotar.
Y eso significa no 150, 140, significa 200 a 300% de inflación anual. Es decir, para usted, esta terapia de shock, ¿cómo le llama? Es la única salida. Es la única salida, es la que debió haber hecho Macri y no lo hizo. Por eso le fue mal. Y además también porque no fue tan claro como fue ayer. Por eso el mismo Macri creo que le aconsejó a Milei hacer este discurso. Porque él fracasó en eso. Él trató de suavizar, trató de no asustar a la gente. ¿Qué tan importante es Macri en este momento en la Argentina? Y es un personaje político, pero no cogobierna. No, esa historia de que iba a cogobernar con Milei, yo creo que él mismo se dio cuenta y ya por de pronto tanto Patricia Bullrich como Luis Petri a título personal aclararon, y creo que Patricia está renunciando en los próximos 30 días a la presidencia del PRO como un gesto de que ya se desvincula del partido. Y porque no puede tener las dos cosas. Ahora, después hay una imagen que muchos analizaron también. Después del juramento oficial, el primero a quien Milei fue a abrazar fue a Macri. ¿No Sí. es él acaso una fuerza de cohesión, por sobre todo importante, Sí, que le claro. puede dar o no gobernabilidad? Es que en realidad Macri le posibilitó la victoria. Porque Y le puede sí, le puede- fíjense que los resultados de octubre, de octubre, porque noviembre fue, los resultados de octubre están reflejados en el Congreso. Están reflejados en el Congreso donde Unión por la Patria, o sea, el kirchnerismo, no tiene mayorías absolutas, pero tiene las primeras minorías y cómodamente, con mucha diferencia, con 30, 40 diputados más en la Cámara de Diputados y probablemente con 10, no, con menos, con 5 o 6 senadores por arriba en la Cámara de Senadores. Y Macri fue muy importante, es lo que hablábamos antes. Hay un 30% fanatizado y radicalizado que está hoy con Milei. Mario, con Pero respecto... y de ese 30, A ese 25 que le permite la victoria, le adhirió Macri por una parte, el peronismo federal, que es el de Schiaretti, ¿cómo se llama? El de Santa Fe y compañía, le dieron la posibilidad de juntar una mayoría realmente la más importante en la historia de los 40 años de democracia que lleva Argentina. pero no depende entonces solo de su... No depende solo de él, por eso él está obligado, y lo está haciendo, y lo está haciendo. Él hizo un gabinete casi parecido a lo que pretendía hacer Massa. O sea, dejó 2 o 3 del kirchnerismo, puso 2 o 3 del PRO y en las segundas líneas también, y después, bueno, la gente de su partido, ¿no? Con respecto hablamos mucho de lo que podría significar para los paraguayos allá, Sí. para el comercio con nuestro país, la economía de nuestro país. Y en cuanto a mensaje político para nuestro bipartidismo, Sí. ¿qué es esto? ¿Cómo el dirigente colorado, por ejemplo, un partido tan poderoso como este, tendría que mirar con atención el fenómeno argentino? Claro, le ratifica probablemente al dirigente colorado y también al liberal que el balotaje no es tan conveniente, porque ocurrió en abril. Claro que las sumas no son... No es 2 más 2 así. No es más 2 y a la aritmética en la política no van de la mano, siempre. A veces coinciden, como coincidió en esta vuelta en la Argentina, pero no siempre es así. Pero de todas maneras, es una oportunidad. El balotaje es una oportunidad. Y entonces, yo creo que más que nunca... Y los partidos corren riesgo, los partidos tradicionales corren riesgo. Y corren riesgo en la medida que no sintonicen con la gente. Cuando empiezan a vivir en la burbuja, cuando la política empieza a vivir en una burbuja que no toma contacto con la realidad y no sintoniza, realmente se produce ese efecto de desvinculación, de desconexión. Y lo simpático acá en nuestro país, por eso que tiene, por la vez pasada leí un artículo que en la región ganaron todos los sectores de oposición en las últimas elecciones de los últimos 5 o 6 años. Menos en el Paraguay, porque Paraguay tiene una historia peculiar.
una política peculiar, una cultura peculiar, una matriz cultural diferente y además tenemos una oposición que no ha sido lo suficientemente inteligente y yo soy un actor político de la oposición y estoy convencido de que hemos fracasado. Yo estaba muy jugado a pesar de que sentía que estábamos haciendo un esfuerzo en mi partido, que es Patria Querida, hacíamos un esfuerzo a prueba de la concertación, nos jugamos por eso y al final nos estrellamos. Nos estrellamos y nos estrellamos mal. Una gran, sí, muy grande. Derrota. Y a nosotros nos costó mucho porque a mucha gente de nuestro partido no querían esa decisión política nuestra. Pero en fin, son las jugadas que uno tiene que hacer. Pero, ¿cuál es la peculiaridad más importante de nuestra política? Es que el Partido Colorado resulta ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. Es la alternancia. Es la alternancia que sucede en nuestra política, se da con el partido que está hoy en el gobierno. Claro, porque se pasan atacando entre unos y otros, pero finalmente es el mismo partido el que está gobernando. Claro. Pero es un poco, digamos, una especie de pensamiento así medio para la psicología, pero es la realidad de nuestra política. Veremos qué pasa entonces en los próximos días también con Milei y seguiremos hablando, Mario. Gracias por Sí, venir. por favor, un placer compartir con ustedes como siempre y con la audiencia C9N también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hacemos breve pausa, ya venimos.